Doctor Ramiro Bejarano, bienvenido nuevamente a Tierras Casanareñas. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 30 minutos. Muchas gracias, doctora Barrera, muchas gracias a usted por la invitación al instituto, al capítulo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en esta tierra. Un saludo a los doctores Jairo Parra, al doctor Ulises Canosa y los demás miembros del instituto. Por supuesto, a todos ustedes quienes hoy nos acompañan. Y de verdad para mí es un honor estar en esta tierra a la que recurrentemente he venido por distintas actividades y con la que ideológicamente en sus orígenes, sin duda, la libertad de Colombia pasó y se gestó aquí en estos llanos del Casanare. El tema que me han pedido que venga a hablar es el de la audiencia en el proceso declarativo. Y tengo que empezar por hacer una observación que es la siguiente. No existe como tal una norma de la que uno pudiera desarrollar audiencia en el proceso declarativo. Lo que existe son las denominaciones de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento para el proceso verbal. Pero antes de eso, que son normas especiales, es preciso adentrarse en los artículos 106 y 107 del Código General del Proceso, donde se habla de lo relativo a la actuación judicial y el trámite de las audiencias y diligencias. Yo creería que en este nuevo proceso oral en el que nos hemos empeñado, el epicentro del proceso y de la nueva justicia está en estos dos artículos, en el 106 y en el 107 del Código General del Proceso. Por supuesto, también en lo relativo, en el artículo 373 y 374, donde se habla de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento en el proceso verbal. Pero, ¿cuál es la filosofía de esas audiencias? Que parece un asunto tan sencillo y realmente lo es. No se trata de volver difícil lo que es sencillo, sino simplemente de ser comprensible lo que es nuevo. Y lo que es nuevo en este tema es, en materia de las audiencias y diligencias, algo que es, empiezo por señalar, muy elemental. Antes, en el Código de Procedimiento Civil, el juez no podía realizar audiencias en días no hábiles, sino cuando quiera que las partes estaban de acuerdo en que eso fuera posible. De manera que el juez estaba facultado para realizar audiencias en días y en horas no hábiles, pero con tal de que las partes estuvieran de acuerdo. Esa exigencia ya hoy no existe. El juez, para poder decretar pruebas en días y horas inhábiles, lo puede hacer siempre que la ley se lo autorice o que él lo decida. Por supuesto, en ese evento, pues lo lógico es que mediante el auto respectivo que se haya convocado a la audiencia, las partes hayan tenido oportunidad de conocer esa específica situación. No es que el juez un buen día aparezca a las 3 de la mañana diciendo: es que estoy preparando aquí, estoy haciendo una audiencia a estas horas porque estaba desvelado y me vine aquí a hacer una audiencia. No, por supuesto, todo el mundo tiene que estar avisado. Pero no dependerá el juez de que las partes estén de acuerdo en que se practique una diligencia en hora o día inhábil para poderla decretar. Eso me parece que cambia un poquito el tono de las audiencias. Lo otro es que las audiencias deben ser presididas por el juez o por el magistrado y acompañados obviamente de ese vestido de la toga, que a mí me parece que es muy importante que la nueva justicia colombiana se aproxime a unos jueces que cuando lleguen a administrar justicia estén vestidos de manera especial. La toga es un símbolo en la administración de justicia. Algunas personas suelen mirar con desdén el tema de la toga y hasta alcancé a oír a un querido profesor decir que, por ejemplo, en Barrancabermeja iba a ser terrible que las personas, jueces,
tuvieran que ponerse la toga porque ese calor tan espantoso que se haya no permitía ponerse la toga. Bueno, estamos en Casanare, en este sitio tan maravilloso, con un aire acondicionado suficiente, y a nadie se le ocurre decir que antes, en la época del Código de Procedimiento Civil, los jueces o las juezas venían en pantalón de baño o en bikini a practicar las diligencias. No. Lo mismo pasa en Barrancabermeja, pero la toga sí es un elemento muy importante. El hombre que administra justicia no es igual a los demás hombres. Tiene una responsabilidad superior y está bien que sea distinguido por ese factor que da autoridad, que da solemnidad, que da la presencia del poder jurisdiccional que ejerce una persona que administra justicia. Y la norma dice que las audiencias deben estar presididas por los jueces y por los magistrados, so pena de que si no es así, eso genera nulidad. Esa es una previsión sana, para evitar obviamente en un juicio que es oral, donde el juez tiene que estar fundamentalmente para poder ser testigo y protagonista del principio de inmediación, que el juez o los magistrados se encuentren presentes. En los cuerpos colegiados es posible que la audiencia se haga con la mayoría de los magistrados, siempre que eso tenga que ocurrir así porque a algún magistrado se le ha presentado algún problema, de lo cual debe dejarse constancia en el acta respectiva. No obstante, como no se trata solamente de hablar del tema de la audiencia en el proceso declarativo, es importante mencionar que esa obligación general del artículo 107 de que los jueces y magistrados deben presidir la audiencia tiene un matiz especial cuando se trata de la diligencia de remate, de la audiencia de remate, porque en ese artículo claramente se dice que el juez iniciará la audiencia o la persona encomendada, la persona a la que le hayan delegado el manejo de la audiencia. En ese específico asunto hay que entender la norma de la siguiente manera: no es que el juez pueda prescindir de estar en la audiencia de remate. Lo que la norma le está autorizando al juez es la posibilidad de que esa parte mecánica de recibir las propuestas, de abrirlas y de estar haciendo la comprobación de quién llegó, a qué hora llegó, etcétera, la puede hacer el juez si tiene el tiempo suficiente. Y lo segundo es que el juez puede delegarle esa función a un funcionario de su despacho. Lo que obviamente es muy importante porque por este camino tendremos que empezar a abrir trocha para efectos de que podamos volver algún día a pensar en que en los despachos judiciales el único que administre justicia no sea el juez, sino que también otros funcionarios de esos niveles inferiores puedan en algunos asuntos colaborar, apoyar la labor del juez, en veces dictando providencias que no sean de gran calado y que no tengan por objeto definir el fondo del asunto. Pero bien, lo otro en materia de estas audiencias, aquí el doctor Ulises Canosa, con su verbo siempre iluminado y últimamente con mucho humor, porque ya ha venido a hablar de sus pilaturas. ¿Es una pilatura, no, doctor Ulises? Claro. Nos ha hablado del exceso ritual manifiesto. Y fíjense ustedes que allí en el artículo 107 inadvertidamente quedó una señal de ese exceso ritual manifiesto, porque allí se dice cómo debe desarrollarse la audiencia, etcétera, etcétera, y se dan reglas para que el juez oiga los alegatos de las partes, les da hasta 20 minutos, sin perjuicio de que les pueda extender el término si es que las partes quieren tener un término mayor o el juez considera que necesita oír a esas partes durante un tiempo superior, y agrega la norma que el juez entonces debe proferir la sentencia allí inmediatamente, norma que posteriormente vamos a ver está repetida en la disposición de la audiencia de instrucción y juzgamiento y también en la audiencia inicial. Pero hay una norma que a mí particularmente me ha parecido bastante
difícil de entender, y es aquella en la que se prevé que cuando se produce el cambio del juez, que ha oído los alegatos, y quien vaya a fallar es un juez distinto de aquel que oyó los alegatos, pues ese nuevo juez tiene que convocar nuevamente una audiencia para oír otra vez los alegatos. Empiezo por señalar que esa situación no debe presentarse normalmente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la estructura del código, la idea es que el juez dicte la sentencia inmediatamente después de haber concluido los alegatos de conclusión, y si no es posible que anuncie el sentido del fallo, cosa a la que haremos referencia posteriormente. Entonces, en la práctica, va a ser muy difícil que el juez que oyó los alegatos no sea el mismo que dicte la sentencia, pero casos hay. Lo que no se entiende es por qué, si de acuerdo con el artículo 107, todo debe quedar grabado. Todo lo que suceda en las audiencias debe quedar grabado o en audio o en video, es decir, inclusive se privilegia ese principio de que ojalá lo escrito quede desterrado, a tal extremo que la norma dice que las intervenciones orales no pueden ser sustituidas por escritos. Una norma que se aplica no solamente a las partes, sino a los jueces. Los jueces no pueden llegar con la sentencia escrita y leerla. ¿Eso qué fue? Entonces, al juez le dice la norma también que las intervenciones orales no pueden ser sustituidas por escritos, de suerte que retomo la idea para decir lo siguiente. Entonces no se ve la razón de ser de que tenga que repetirse la audiencia de alegatos cuando quiera que esos alegatos quedaron consignados en audios. Allá hay un exceso ritual manifiesto en esa disposición. Yo creo que eso no tiene sentido y obviamente habrá que, repito, derogar esa disposición o atemperarla a los nuevos tiempos. Esas ideas generales del artículo 107, pues hay que acompasarlas con las normas de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento del proceso verbal. Lo primero es que en la audiencia inicial voy a destacar los aspectos que me parecen más trascendentales. La idea de la asistencia de las partes y los apoderados y la circunstancia de que si ninguna de las partes y los apoderados asisten, el juez debe declarar terminado el proceso. En ese evento la ley lo que interpreta es que ante la ausencia de las partes y los apoderados, entonces no están interesados en continuar con ese proceso. Eso no quiere decir que el asunto hubiera quedado juzgado. El asunto sigue estando vivo y podrá volverse a acudir a la justicia ordinaria, pero ese específico proceso, por esa desatención, esa inexistencia de las partes, sin haber justificado su inexistencia, debe conducir a que el juez declare terminado el proceso. La audiencia inicial debe empezar por la resolución de excepciones previas, cuando quiera que esas excepciones previas requieren la práctica de pruebas, lo cual debe ser excepcional, porque la idea es que cuando el juez llegue a la audiencia inicial ya las excepciones previas estén decididas, salvo unas muy pocas que eventualmente requieran la práctica de pruebas, 2 testimonios. Entonces en ese evento el juez practica los testimonios e inmediatamente decide, y dependerá de lo que se haya decidido la suerte de la continuación del proceso. Enseguida viene la conciliación, y si no hay conciliación, luego viene el interrogatorio. Y entonces aquí hago un alto para señalar algo con lo que yo sé que no estamos de acuerdo con los doctores Parra y el doctor Ulises, para señalar que ellos han venido sosteniendo la tesis de que gracias a una reforma que se hizo al artículo 196 del Código General del Proceso, hoy en día la parte puede pedir su propio interrogatorio. Sobre eso no me voy a explayar, pues, porque no es este el objeto de la intervención. Yo sostengo que no hay ninguna norma que diga eso en el Código General del Proceso, y precisamente para ahorrar ese planteamiento, ahora en este momento hago parte de una comisión encargada de revisar las normas de estatuto arbitral, con miras a hacerle unos ajustes a esa disposición
Y allí he propuesto una norma que es más o menos del siguiente tenor: que se autorice a la parte a pedir su propio interrogatorio y que ese interrogatorio se va a someter a las reglas del testimonio, sin que esa parte, cuando esté rindiendo declaración a instancias propias, pueda aportar documentos, que fue lo que no hizo el Código General del Proceso. Porque es que yo creo que los códigos los tiene que hacer el legislador, esa es una garantía democrática. Cuando los códigos y las normas las empiezan a hacer fruto de los intérpretes, ya estamos en un terreno de dificultad, de sospecha, de penumbra. Bien, esa primera audiencia inicial, el juez decreta las pruebas que tenga que practicar, y al final de la audiencia convoca fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de instrucción y juzgamiento. Claro, previamente ha tenido que haber hecho la precisión del litigio, el control de legalidad, con los efectos de que si no hay ninguna situación anormal, esas situaciones después no se pueden alegar como nulidad. En fin, lo importante es que el juez realice esa audiencia y, salvo que, porque pudiera darse ese evento, que el juez haya considerado que en la audiencia inicial puede practicar no solamente los interrogatorios de parte, sino todas las demás pruebas, así debió haberlo hecho, hacerlo saber a las partes para que estuvieran prevenidas de que en la audiencia inicial se iban a practicar todas las pruebas y se iba a dictar sentencia. Hasta ahora no conozco un solo proceso verbal en el que todo eso haya ocurrido en una sola audiencia. Pero si llegara a darse, el juez tiene que avisarle a las partes de que eso va a ocurrir. Y una vez que el juez ha llegado hasta el momento del control de legalidad, la fase siguiente es, obviamente, dictar la providencia con base en la cual decreta las pruebas y señala fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y ya en la audiencia de instrucción y juzgamiento, entonces, el juez, que es lo que llaman los americanos el día del juicio, es un día muy importante. Ese es un día especial en el que las mujeres que van a esas audiencias seguramente se habrán hecho reparaciones locativas para estar de mejor forma de presentarse, y los señores habrán hecho pues sus maniqueos para parecer iguales como siempre. Lo importante es que el juez arranca la audiencia y aquella parte que se hubiera esposado de asistir a la audiencia inicial, si se le reconoce esa excusa, el paso siguiente entonces es que el juez empieza por practicar el interrogatorio de parte de esa persona. Interrogatorio de parte que, así como en la audiencia inicial, aquí tiene que ser exhaustivo. Dijo el código exhaustivo, utilizando mal la expresión exhaustivo. Exhaustivo no quiere decir, como parecen algunos entenderlos, no, exhaustivo no quiere decir que sea un interrogatorio hasta que caigan extenuados el interrogador y el interrogado. Basta simplemente que exhaustivo quiere decir que sea suficiente en las interrogaciones, que sean precisas, y allí sí que se nota si un juez está preparado para el proceso oral. Un juez que no esté preparado para adelantar el proceso oral, no solamente se le nota, sino que se le sale de las manos el proceso. Y en ese interrogatorio de parte, con mayor veras, se empieza a advertir si la persona está o no preparada. Bien. Y diciendo el tema del fallo, el juez en la audiencia de instrucción y juzgamiento recibirá los testimonios, excluyendo a aquellos que no se encuentren presentes, sin perjuicio de que el juez, si considera que alguno de esos testimonios que no fueron lo quiere oír, el juez ordene que comparezca de todas maneras. Oye los testimonios, oye la contradicción del perito, de oficio o a petición de parte, practica la diligencia de exhibición de documentos y enseguida entra a la fase del juzgamiento. Y la fase del juzgamiento está precedida de la parte de las alegaciones y enseguida el fallo. Y con esto me detengo un poco para concluir.
La norma señala escuetamente que el juez debe proferir el fallo inmediatamente. Y esto es una cosa que a los jueces en provincia les ha causado mucha preocupación porque sienten angustia de tener que fallar en ese instante porque tienen todavía la estructura del proceso escritural. Y entonces dicen, yo cómo me voy a poner a fallar en ese instante, de pronto yo tengo que revisar y hacer una cantidad de cosas. Obviamente que si se analiza el proceso con el criterio del proceso escritural, esa inquietud es legítima. Pero es que en el proceso oral, el temperamento y la aproximación del juez al pleito, al litigio, a la controversia es distinta. El juez del proceso oral conoce bien la demanda, la contestación de la demanda, la práctica de las pruebas, él es principal protagonista. Y yo diría que cuando vaya a dictar sentencia tiene que resultarle muy fácil. Ya no queremos esas sentencias en las que los abogados hacían unos despliegues de cultismo falso, por ejemplo, diciendo, arrancaban en las consideraciones y decían, cuenta la historia que la cultura sumeria fue la que inventó la escritura. ¿Eso qué tiene que ver? Eso no importa. Lo que se quiere es que haya justicia pronta. Entonces, el juez debe estar en capacidad de proferir el fallo en ese instante. Y si no lo está por alguna circunstancia que haya podido alterarse con ocasión de los alegatos, entonces el juez debe suspender la audiencia por 2 horas para preparar el fallo y dictarlo. Y si no le es posible dictarlo, anunciar el sentido del fallo. Yo creo que esa norma es positiva, porque le permite a las partes conocer su ingrata o favorable suerte ese mismo día y evita la congestión. Claro, pero como todas las normas no son perfectas, el doctor Octavio Tejero, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como miembro del instituto, expuso una tesis el otro día, según la cual él es del criterio, y así lo ha expuesto en alguna providencia de la Corte Suprema de Justicia dictada en sede de tutela, de que cuando el juez anuncia el sentido del fallo y al momento de dictarlo cambia de criterio por cualquier razón, entonces ese juez, en virtud de rendirle culto a la justicia material, podría cambiar el fallo. Y yo me sublevo contra esa interpretación. Eso es un peligro, que el juez anuncie el sentido del fallo y luego, cuando lo vaya a proferir por escrito, como tendría que hacerlo, si no lo puedo dictar en la audiencia, entonces termine cambiando el sentido del fallo. Eso sería la inseguridad jurídica generalizada, y sería además fuente de corrupción. Sería un bocado de cardenal para suscitar las gestiones corruptas. Ustedes imaginan que si el juez puede cambiar el sentido del fallo, ¿no van a multiplicarse las presiones para que cambie ese sentido del fallo? ¿No va a haber la tentación de llegarle de distintas maneras a ese juez para provocar quebrar su voluntad en el momento de sentarse a redactar? Eso es un peligro. Yo creo que la idea del código, lo mejor hubiera sido que el juez no tuviera que suspender el fallo, sino dictarlo obligatoriamente allí, porque el juez que está en un proceso oral está edificado sobre el conocimiento de todos los hechos y de todo el derecho que tiene que manejar. En fin, la audiencia de los procesos declarativos, el artículo 106, el artículo 107, 332 y 333, están hechas y están diseñadas para que finalmente el proceso sea un instrumento de justicia y no de dilación. Depende de los hombres, de los jueces y mujeres que tienen la alta responsabilidad de administrar justicia. Nosotros hemos puesto la fe en esa circunstancia de que los hombres buenos y las mujeres buenas de Colombia no van a traicionar ni van a defraudar el espíritu de este Código General del Proceso. Muchas gracias.